Capítulo 15. Europa. Mis padres me regalaron un boleto de avión para lo que sería mi primer viaje a Europa. En Francia, me hospedé con mi amigo Christian Lavenne, conocido por sus libros pedagógicos Le Printemps y Tempo. Durante el año escolar daba clases en la UNAM y el verano en el Centro de Lingüística Aplicada de la Universidad de Besançon, ciudad conocida como la cuna de la relojería francesa. Sus colegas lo recibían como a una celebridad, a pesar de él mismo, pues era bastante tímido. Vivía en plena campiña, en Es-le-Grange, comunidad con no más de 100 habitantes y vacas con su respectivo cencerro. Por las tardes, al terminar las clases de literatura francesa, me encontraba en la cafetería con una veintena de profesores y estudiantes. De allí partíamos a la infaltable fiesta en el establo convertido en casa de mi anfitrión, con una antigua chimenea y un imponente asador giratorio, seguramente parecido al que D'Artagnan y sus 3 mosqueteros utilizaban para rostizar suculentos lechones. En la sala de piedra había una batería, con tremendos bombos y platillos. Unos tocaban, mientras otros hacíamos improvisaciones dancísticas, decididos a emular la sabiduría de Alejandro Dumas. Uno para todos y todos para uno. Pasamos semanas fabulosas, aunque días antes de septiembre, Christian Lavenne regresó a México. Me quedé 2 meses más en la universidad, con excepción de un viaje a París, pues un buen día recibí una llamada del psicoanalista Félix Guattari, a quien tiempo atrás la doctora Silvia Marcos me había presentado en un congreso de antipsiquiatría en Cuernavaca. Me invitó a visitarlo en su departamento parisino en Rue de Condé. Aunque era la segunda vez que nos veíamos, me recibió como si fuéramos viejos amigos. En mi estancia de varios días, tuve el enorme privilegio de conocer a Gilles Deleuze, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, con quien Guattari escribió El Antiedipo, entre otras importantes obras. La casa era un enjambre de efervescencia política. Día y noche la gente entraba y salía, discutiendo planes de acción, por ejemplo, plantones en el Palacio de Justicia para protestar por la detención de algún renombrado militante italiano. Entre humo de cigarrillo, la dupla de lúcidos pensadores nunca discutía sobre la exploración de las subjetividades ni del neuroreconocimiento, sino de asuntos mucho más prácticos, como quién iba a imprimir los volantes o hacer declaraciones a Le Monde o Libération. A ratos, todos hablaban a la vez. También les interesaba saber cómo andaban las cosas en América Latina. Entusiastamente les contaba lo que yo sabía. Por la noche, terminábamos cenando en un restaurante vietnamita donde la algarabía continuaba. De allí visité Italia. Como ya habían pasado 4 meses de mi periplo por el viejo mundo, me fui un tiempo a Estados Unidos y luego regresé a México, donde retomé contacto con el Movimiento Mexicano por la Paz y la Solidaridad, el MOMPAS, pues admiraba su carácter pluralista, con la participación de todos los partidos políticos, menos Acción Nacional, el PAN. Independientemente de ideologías, estaban de acuerdo en la necesidad del desarme nuclear, convencidos de que la paz era, como sigue siendo, asunto de todos. Allí conocí a destacados políticos como Natalio Vázquez Pallares, Manuel Terrazas, Cuauhtémoc Sandoval, Alejandro Gascón Mercado, Silvia Sandoval, Manuel Stephens, Francisco Ortiz Mendoza, Antonio Tenorio Adame, José Murat y Osiris Cantú. También colaboré con personalidades de organizaciones sindicales, religiosas, culturales y académicas, como Horacio Labastida, Adriana Lombardo Toledano, Leopoldo Sea, el obispo Sergio Méndez Arceo, Hugo Gutiérrez Vega y el ex rector de la UNAM, Pablo González Casanova.
Entre otras actividades, el MOMPAS organizaba eventos internacionales. A mi regreso de Europa, me informaron que necesitaban traductores voluntarios de inglés, francés y español para la Asamblea Internacional de Solidaridad con la Independencia de Puerto Rico, a celebrarse en el legendario Hotel del Prado, que años después, a consecuencia del terremoto de 1985, sufriría daños irreparables, con la fortuna de que el histórico mural de Diego Rivera, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, saldría ileso y sería reubicado. El coorganizador del evento era el Consejo Mundial de la Paz, CMP, con sede en Helsinki, debido a la política de neutralidad finlandesa. Lo dirigía Romesh Chandra, quien en su juventud había sido colaborador del luchador independentista y primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru. Asistieron unos 200 delegados internacionales. La militante afroestadounidense Angela Davis fue la invitada de honor. Christian Lavén, como otros profesores del Centro de Lenguas Extranjeras, aceptaron traducir solidariamente. Un auténtico Dream Team. Aunque yo estaba abocada a coordinar la traducción de documentos, también interpreté una de las mesas redondas. Fue así que Nathaniel Gil Arboleda, director para América Latina, me invitó a formar parte del CMP en la capital nórdica. Si bien no sabía mucho de Finlandia ni de la organización, me pareció que era una excelente oportunidad. Me puse a investigar. Se había creado en 1949 en un afán por evitar una tercera conflagración mundial, así como promover el desarme, especialmente en el contexto de la Guerra Fría entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Estrechamente vinculado a las Naciones Unidas y demás organismos multilaterales, otro objetivo del CMP era apoyar movimientos por la autodeterminación, la soberanía y respeto de los derechos humanos, especialmente en América Latina, Asia y África, contra el apartheid, a través de la resolución pacífica de los conflictos. Viena fue la sede inicial. De 1950 a 1958, su primer presidente fue el físico Frédéric Joliot-Curie, laureado con el Premio Nobel por haber descubierto, junto con su esposa, Irene Joliot-Curie, la radiactividad artificial. En 1953, después de ocupar varios puestos en organizaciones de oposición y de sufrir encarcelamientos en India, Chandra fue su secretario general, para luego sustituirlo en la presidencia. Siempre he tomado rápidamente las decisiones importantes. Por consiguiente, en menos de un mes, enero de 1980, ya estaba viviendo en Helsinki y trabajando como intérprete y traductora oficial del CMP, que con sus casi 50 colaboradores permanentes era una mini Naciones Unidas, donde se hablaban múltiples idiomas representativos de Europa Central, África, Europa Oriental, Canadá, Estados Unidos y América Latina. A la semana de haber llegado, viajamos a un evento en Addis Abeba, donde no solo nos quedamos en la capital etíope, sino que visitamos extensos valles cubiertos con sembradíos de cebada que usaban para alimentación, cerveza, forraje y exportación. En los poblados fuimos recibidos por hombres de túnicas rojas, con un mantón sobre los hombros y sombrero tradicional, montados en caballos tan adornados como sus jinetes. Nos envolvían los gritos hospitalarios de mujeres con vestidos bellamente bordados y la cabeza engalanada con chales de múltiples colores, sin faltar los collares, las pulseras, los anillos y la radiante sonrisa. Fue así como inicié una serie interminable de viajes de trabajo. Aunque solo pasaba unos días al mes en el país nórdico, pronto me enamoré de él y su gente.
Nunca dejaré de celebrar que allí haya sido mi primera experiencia como intérprete profesional, aunque fuera un sitio tan lejano, con temperaturas bajo cero. Pasaba los fines de semana en Jämsä, viajando en tren desde Helsinki a la casa de la parlamentaria y diplomática Inger Hervela, quien vivía en medio del bosque, con sus hijos y esposo, el granjero y pintor Erkki. Con esa familia, abuelita incluida, aprendí a disfrutar las bondades del sauna calentado con leña, chapuzones en el lago y golpecitos en el cuerpo con ramas de abedul, a la usanza de esa milenaria tradición inscrita en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Con los Hirvela también disfruté la noche de San Juan, con bailes, pescado ahumado y cantos, para celebrar el día más largo del año. Como se sabe, por la posición septentrional de Finlandia, en verano puede haber luz casi todo el día, lo cual es profundamente apreciado después de las 18 horas al día de penumbra invernal. En los años 80, con una población de casi 5 millones, el país experimentaba un notable crecimiento económico, con más de 70% de su territorio cubierto de recursos forestales que le permitían producir y exportar millones de metros cúbicos de madera, papel y celulosa. También exportaba maquinaria pesada y construía transbordadores para vender en todo el mundo, especialmente en naciones vecinas como Suecia, Noruega y la URSS. Sin embargo, las cosas no siempre fueron así. Los ancianos, como la madre de Inger, nunca olvidarían los terribles años de la Primera Guerra Mundial, que ellos denominaban la Gran Guerra. Todavía bajo control ruso, Finlandia sufrió embargos para sus exportaciones, cruentos inviernos, cosechas fallidas y hambruna. A la larga, esas condiciones inhumanas contribuyeron al movimiento independentista, culminado el 6 de diciembre de 1917, entre muchas razones, por el inicial vacío de poder, que prevaleció a causa de la Revolución Rusa. En 1919, después de una guerra civil, se fundó la República de Finlandia. No obstante, en 1939, José Stalin invadió al vecino en la denominada Guerra de Invierno o de 105 días. Por sus astutas tácticas guerrilleras y la ropa que los camuflaba con la nieve, a los finlandeses se les conocía como los esquiadores blancos. Los congelados bosques se convertían en campos de batalla, donde sorprendían al enemigo. Las voluntarias paramilitares, llamadas lotas, proporcionaban a los soldados servicios de enfermería, comunicaciones, comida caliente, así como protección civil. Cuando los fineses lograron que el ruso desistiera en su empeño, el país había perdido unos 26,000 soldados y 1 millar de civiles, así como 10% de su territorio. En 1942, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Carl Gustav Emil Mannerheim, se reunió secretamente con Adolfo Hitler. ¿Quién sabe qué tanto pactaron? Pero lo que sí se sabe es que ese encuentro hizo que la nación nórdica tuviera una muy particular ambivalencia en la Segunda Guerra Mundial. Empezó peleando contra la URSS y terminó combatiendo a la Alemania nazi, hasta su derrota 3 años después. Además del finés, el sueco y el sami de Laponia, actualmente un alto porcentaje de la población también habla inglés, pues sabe que para el resto del mundo es muy difícil aprender su ancestral idioma urálico, originado entre 2000 a 7000 años antes de la era cristiana. Respetuosos de la privacidad, los finlandeses son reservados, especialmente cuando en el invierno se sientan a pescar arenque sobre una capa de hielo de no menos de 40 centímetros sobre el mar Báltico, que también sirve de autopista
para que todo mundo, todo tipo de vehículos, ligeros y pesados, se desplacen entre islas y comunidades costeras, limitándose estrictamente a las rutas señalizadas como carreteras de hielo. En la épica finlandesa, el Kalevala, poema recopilado en el siglo XIX, Ahti es el dios del mar y la pesca. También epítome de la masculinidad, está casado con Kyllikki, reina de la belleza y la sabiduría. Ambos se prometen nunca guerrear, pero en un desdichado triángulo amoroso, ella falta al juramento y para recuperarla y demostrarle su amor, el mancillado rey de las olas llega a la conclusión de que la única manera es mediante matanza sin ton ni son. Huelga decir que abundan los análisis feministas sobre esta epopeya, cuyos temas siguen siendo algo muy vigente en pleno siglo XXI. A su manera, mi amigo Ahti Hüttinen también era una suerte de guerrero, pero no del armamentismo, sino de fraternales corrientes lexicográficas, pues cuando lo conocí, a inicios de los 80, dedicaba su vida a la elaboración del primer diccionario español-finés, Suomi España Sanakirja, publicado en 1983 por la editorial Tieto Sanoma, con más de 50,000 entradas. Si incluso en estos tiempos, con motores de búsqueda e inteligencia artificial, la IA, escribir un diccionario resulta monumental, imaginemos lo complicado que era en 1982, cuando toda consulta era manual, sin acceso a computadora alguna. Solo un disciplinado investigador, amante del español, como el entrañable Hüttinen, podía enfrentar tamaño desafío, consciente de las abismales diferencias gramaticales y sintácticas, sin mencionar el grado de dificultad en la traducción de expresiones idiomáticas y coloquiales. Sin amedrentarse, a eso dedicaba cuerpo, alma y pasión, para empaparse en culturas y zigzagueantes dialectos por medio de sus estudios en España y otros países hispanoparlantes. Durante años, él y su equipo se encargaron de recopilar datos, crear, revisar y editar entradas léxicas. Su vida era una incesante búsqueda de información, lectura de archivos e infatigables consultas. Las paredes de su oficina estaban tapizadas de fichas referenciales, con términos habidos y por haber, incluso algunos versos de tangos y canciones rancheras, que tanto gozaba cantar, imitando a Javier Solís. Definitivamente, la impresionante obra lingüística de Ahti es solo un ejemplo de cómo inesperadamente las culturas se entretejen en un todo cohesivo.